Ante la llegada de cada nueva tecnología, la industria de los medios suele sacudirse, adaptarse y evolucionar. Así sucedió con la radio, la televisión, Internet. ¿Pasará lo mismo con la inteligencia artificial? Para conversar sobre esto, en AI Conversation nos acompaña Daniel Haddad, periodista con 40 años de trayectoria y CEO de Infobae, primer medio 100% digital de Hispanoamérica. Hoy Infobae tiene más de 59 millones de visitantes únicos y redacciones en Buenos Aires, México, Bogotá, Lima, Miami y Madrid. Daniel, muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación, un placer poder compartir este momento con vos. Te he estado escuchando varias veces y decís que la llegada de la inteligencia artificial va a significar para los medios y para el periodismo una revolución mucho más grande de lo que significó Internet o mismo las redes sociales. Sí, absolutamente mucho más grande, más vertiginosa y con muchas más incertidumbres. A ver, cuando apareció Internet, los que tenían un diario de papel tuvieron como 20 años para adaptarse a la edición digital. Internet dio mucho tiempo. La inteligencia artificial no lo da ni lo va a dar. Lo que tardó 20 años en transformarse en el periodismo analógico al periodismo digital, yo creo que esto es cuestión de meses. Digo, aquellas organizaciones periodísticas o organizaciones de medios que rápidamente no tomen herramientas de inteligencia artificial para su trabajo cotidiano, y cuando digo cotidiano digo todos los días, pero también en todas las áreas de las empresas, van a quedar fuera del camino. Y yo sé que Infobae es pionero en la adopción de inteligencia artificial en sus procesos. ¿Cómo la están utilizando hoy en la redacción de Infobae? En la redacción es donde quizás más rápido ejecutamos. ¿Qué hemos desarrollado? Comenzamos con las herramientas públicas de inteligencia artificial y luego, si bien hay algunas que son muy buenas, intentamos desarrollar algo propio pensado por periodistas y para periodistas. Y podemos llegar a simular que al lado de un periodista hay un asistente que no lo vemos. Es un asistente virtual que le dice, yo te voy transcribiendo tu grabación del reportaje, yo te voy seleccionando cuáles son las keywords importantes, yo te voy a dar consejos para el SEO y te voy a sugerir 3 títulos para este artículo para que vos elijas. Y wow, yo empecé con esta profesión hace muchos años, el siglo pasado. Si alguien, el día que yo comencé a trabajar en el primer medio que trabajé, me hubiese hablado de esto, hubiese pensado que estaba hablando con un loco. Te he escuchado decir en algunas entrevistas que Infobae se ha transformado en una empresa de datos. ¿Cómo podrías contarnos de eso? Bueno, ¿para qué nos sirve a nosotros también la inteligencia artificial? ¿En qué estamos trabajando hoy? No en lo que estamos haciendo, sino en lo que estamos pensando hacer. Digo, uno nunca para de pensar cómo podemos hacer la empresa mejor. Si vos me decís, ¿con qué sueño yo ahora? Infobae tiene redacciones en 5 o 6 países y tenemos muchos datos de lectores con distintos gustos, con distintos horarios en el que abre el teléfono. Sabemos qué teléfono utiliza. Hoy estamos pensando en cómo en poco tiempo, estoy pensando en 2 años quizás, ojalá que podamos hacerlo en menos, poder desarrollar para cada uno de esos países con inteligencia artificial cosas que le podamos hacer más agradable la experiencia, que podamos darles automáticamente sabiendo dónde viven la primera noticia de su ciudad o hasta de su pueblo si se puede, saber en qué teléfono está usando o qué dispositivo usa y en base a eso adaptarnos, cosa que la experiencia de mirar o leer en una tableta no sea exactamente a la de un teléfono celular adaptado a la tableta. Creo que viene un mundo absolutamente maravilloso. Y con esta combinación de redacción, aumento en la gestión o mejoras en la gestión y optimización de datos, ¿qué oportunidades ves a futuro y cómo te imaginas que el negocio del periodismo se va a reformular a futuro? Bueno, el periodismo siempre va a tener que lograr que la gente confíe en él. Digo, que el usuario, el lector o cualquiera que intente hablar con o leer o conectarse con una plataforma de noticias, lo primero que tiene que tener es confianza. ¿Qué siento yo? Que un buen periodista hoy no tiene que perder tiempo con tareas que son manuales. Entonces, ¿qué imagino yo? Que si el periodista acepta convivir con un asistente que lo tiene a su disposición y le resuelve todo este tipo de trabajos, va a poder hacer lo que más le gusta, que es cuestionar al poder, investigar datos que están ocultos, poner luz donde hay oscuridad, que al final del camino esa es la función del periodista. Sin duda, inteligencia artificial nos trae un montón de oportunidades para los periodistas, para el negocio. Muchísimas gracias, Daniel, por estar acá. No, un enorme placer. Gracias.